Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y deportes. Sean ustedes bienvenidos a la cápsula semanal ¿Sabías qué? Acerca de derechos humanos. Mi nombre es Mariana Ramírez Velasco y en esta ocasión hablaremos de Epifanio Avilés Rojas. De origen campesino, integrante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Epifanio fue el primer caso documentado de una persona víctima de desaparición forzada. El 19 de mayo de 1969 fue detenido por un grupo de soldados al mando del mayor de infantería Antonio López Rivera en el poblado de Las Cruces, Guerrero, y fue trasladado al cuartel militar de Ciudad Altamirano de la misma entidad. A casi 56 años de la desaparición forzada de Epifanio, no se sabe de su paradero. Es importante señalar que la desaparición forzada de personas viola de manera continua sus derechos, porque destruye la vida familiar, conlleva consecuencias económicas, psicológicas, entre otras afectaciones. Hola, sean ustedes bienvenidos al canal del Periodista. Mi nombre es Abraham Cornejo y en esta emisión charlaré con Héctor Cerezo Contreras. Él es coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México y estaremos conversando acerca de la desaparición forzada de personas. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros, te saludo con gusto y te doy la más cordial bienvenida a este espacio. No, pues al contrario, y muchas gracias por la invitación. Pues Héctor, para empezar y entrar de lleno a la materia, ¿cómo podemos entender la desaparición forzada de personas? Bueno, la desaparición forzada, con base a la definición de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, un instrumento firmado y ratificado por México, nos dice que para que una desaparición pueda catalogarse como desaparición forzada, tiene que tener o reunir tres elementos de manera simultánea. La primera es que se hayan llevado a una persona, ya sea de manera legal o ilegal, la hayan sustraído. Dos, que quienes hayan sido los autores de esa sustracción sean funcionarios públicos o servidores públicos. Y viene bien interesante, también pueden ser particulares con el consentimiento, la aquiescencia o el mandato de funcionarios públicos. Y el tercer elemento es que estas personas que se llevaron a la otra persona no den a conocer el paradero real de la persona desaparecida o nieguen el acto, simplemente digan nosotros no lo desaparecimos. Cuando una desaparición, cualquier desaparición que podamos leer en un periódico o estemos enterados en algunas redes, reúne estas tres características, estamos hablando de que en el marco del sistema internacional de los derechos humanos es una desaparición forzada. Considero importante, Héctor, que aquí en este punto podamos también definir qué es el Estado, ¿no? Porque muchos artículos precisamente hablan de que pues, el Estado, o ahorita trae el gobierno federal esta cuestión de que pues el Estado ya no comete las desapariciones forzadas. Sin embargo, policías municipales o policías locales sí han cometido estos actos. Creo que es importante como también dejarle en claro al auditorio, pues, qué es el Estado, ¿no? Para que sepan que engloba todo este entramado del gobierno, ¿no? Sí, también para el sistema internacional, cuando él dice es el Estado, tenemos que entender todos aquellos funcionarios o servidores públicos, toda aquella persona que reciba un salario por parte del gobierno, ya sea el gobierno federal, estatal o municipal, ya sea incluso que esté en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, ¿no? Cualquiera de estas personas que viva como servidor público o reciba un recurso del Estado para realizar su trabajo, digamos que sería parte del Estado o representaría al Estado en el caso de las desapariciones forzadas. Entonces, cualquier persona de cualquier nivel de gobierno, de cualquier institución del gobierno, que cometa una desaparición, se le llama a ese acto de desaparición forzada. Ahora bien, se habla también de que el crimen organizado está inmiscuido, ¿no? También en estos actos. ¿Podríamos considerar al crimen organizado como los nuevos paramilitares? Bueno, desde nuestro punto de vista, como Comité de Derechos Humanos, sí, sí podríamos, aunque esto siempre va a ser muy difícil de demostrar. Y digamos que cuando el crimen organizado, digamos que hay dos figuras de desaparición, incluso en México, ¿no? La desaparición forzada, que es cuando funcionarios, o sea, si el presidente municipal o el gobernador autoriza a un grupo criminal, organizado o no organizado, que desaparezca una persona, es desaparición forzada, ¿no? Si lo mandata, si le da dinero, si le da entrenamiento, ¿no? Si lo utiliza para sus fines,
o si una minera le pide al presidente municipal que desaparezca líderes comunitarios, y este presidente municipal le dice a gente del crimen organizado que lo desaparezca, es desaparición forzada. Es lo que en la mayoría de los casos creemos está sucediendo en México, esta forma, ¿no?, de cometer las desapariciones forzadas a través de particulares o de terceros, sean del crimen organizado o no sean del crimen organizado, ¿no? Aunque también hay que tener mucha claridad que en México la misma Ley General contra la Desaparición Forzada establece dos figuras penales, la desaparición forzada y la desaparición cometida a manos particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un caso de desaparición en el cual no tenemos elementos para decir que fue el Estado, ya sea directamente por comisión o por aquiescencia, y sabemos que es el crimen organizado, pero no tenemos ningún elemento para decir que está coludido con funcionarios estatales, de todos modos es una desaparición a manos de particulares y de todos modos es un delito que debe ser investigado, sancionado, etcétera, ¿no? Perfecto. Ahora, la presidenta está con lo de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. ¿Qué inconsistencias encuentran ustedes en esta ley que ella trata de impulsar? Bueno, lo que ella está impulsando son reformas. Esa ley Okay. que fue aprobada en el año 2007, precisamente después de la coyuntura de la desaparición forzada de los normalistas, de los 43 normalistas en 2014, digamos que el gobierno, una forma de disminuir el costo político fue ceder y dar a las familias una ley que también es una ley que tiene muchos errores, aunque tiene algunos aciertos. ¿Cuál es el problema desde la presidencia, ¿no? El problema es que para la presidencia, para el gobierno federal, no existen las desapariciones forzadas en México, ¿no?, sino que solamente la cometen particulares, digamos. Y como nada más en México cometen las desapariciones los particulares, en este caso el crimen organizado, el problema de fondo es un problema de seguridad pública, ¿no? Es un problema de seguridad pública y para ello está proponiendo estas reformas a la ley, que es fortalecer este ámbito de la seguridad pública, como por ejemplo mayores recursos y participación del Centro Nacional de Inteligencia, y otras medidas que ya están planteadas en la misma ley, pero que les quiere dar un mayor impulso, como pues, el Banco Nacional de ADN, el Centro de Identificación Humana, ¿no? Todo esto por un lado, identificar los cuerpos que ya están, y dos, fortalecer el ámbito de la investigación policial, digamos, ¿no? Aunque partiendo de esa idea que tienen de que el Estado, actualmente el gobierno, no comete desapariciones forzadas, es un problema de seguridad pública, fortalezcamos la seguridad pública y prácticamente fortalezcamos la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Harfush, ¿no? Esa es la idea que están teniendo, y ese es el sentido de las reformas que están impulsando, que se puedan votar para modificar la Ley General contra la Desaparición Forzada. Quiero detenerme en este punto y cuando dice Claudia Sheinbaum que no hay desaparición forzada desde el Estado, como ya bien comentas, y que toda la vida han luchado ellos contra eso y que eso no existe en México, ¿ella habla desde la ignorancia, sus asesores no le están haciendo bien o es pura y simple demagogia? Híjole, pues ahí es difícil, ¿no? Estábamos entre ignorancia y desconocimiento del sistema internacional y de la propia legislación mexicana, que no creemos, porque pues es doctora, la presidenta es una gente muy estudiada, o hay un dolo, hay una incomprensión por un lado, pero también hay cierta, pues no reconocimiento de lo que está pasando en el país. Nosotros decimos, nadie está acusando que Claudia Sheinbaum esté ordenando de manera planificada y sistemática la desaparición forzada de mexicanos y mexicanas. Eso no es el punto. Pero si vemos la misma definición de las desapariciones forzadas, pues decimos que todas las desapariciones forzadas ya sucedidas en los 60, 70, 80, 90, hace un año o hace 2 años, pues tienen carácter continuo o carácter permanente. Entonces son desapariciones forzadas que se cometen día a día mientras no se conozca el paradero de los desaparecidos. Entonces ahorita se están cometiendo desapariciones forzadas de ayer, de hace un año, de hace 5, de hace 10. Entonces, por un lado tiene esa responsabilidad el Estado mexicano de buscar, investigar y sancionar a los responsables, ¿no? Y por otro lado, también
cuando hay desapariciones forzadas, o sea, hay estadísticas del mismo gobierno, de la misma Comisión Nacional de Búsqueda. Nosotros tenemos, por ejemplo, que en el sexenio de Obrador hubo 15 desapariciones forzadas en contra de personas defensoras de derechos humanos. Cuando en esa desaparición forzada está implicado policías municipales, policías estatales o policías federales, o inclusive si está podido demostrar que es el crimen organizado, pero con la aquiescencia, con el mandato o la autorización de algún funcionario del Estado, son desapariciones forzadas. Entonces son como dos niveles distintos, ¿no? Ella dice, no hay desapariciones forzadas porque yo no las estoy ordenando, ¿no? Pero eso hace que esté negando que sí está pasando desapariciones forzadas, aunque no sea aunque ella no lo ordene, pues directamente, ¿no? Pero diferentes funcionarios del gobierno están desapareciendo todavía personas. Ahora, el papel de los medios de comunicación, hay dos puntos que quisiera tocar en este tema. En la editorial de la jornada del 8 de abril y en un artículo de Julián Andrade del 12 de abril también en la jornada, coinciden que la desaparición forzada ya no ocurre desde el Estado, sino que igual, pues lo que comentábamos, que la comete el crimen organizado. Desde el punto de vista del comité, ¿qué análisis hacen del papel de este y otros medios de comunicación que empatan sus discursos con la presidencia y tomando en cuenta pues que la jornada también ha documentado en sus diversas notas periodísticas desde hace muchos años y actual las cuestiones de la desaparición forzada, ¿no? Las personas que han sido desaparecidas. Pues por un lado, comprensible y lamentable por otro, comprensible porque se vuelven pues medios voceros del Estado, ¿no? O sea, van a defender lo que dijo Claudia Sheinbaum, tenga razón o no. Y eso también nosotros creemos que en lugar de ayudar inclusive a la reflexión o a la comprensión del mismo fenómeno por parte del gobierno, pues lo que simplemente es abonan a negar una realidad, ¿no? Y eso sí es muy lamentable, ¿no? Que se suman acríticamente sin hacer un esfuerzo de un estudio a pues mencionar lo que la presidencia está diciendo, ¿no? Y es lamentable porque pues es la línea editorial de la jornada, ¿no? No es un articulista, no es un comentarista, sino es la línea editorial de la jornada y de otros medios. Y vemos ahorita también en televisión los medios que son, digamos, afín o son voceros de la presidencia o de la 4T, el segundo piso, pues todas están planteando esta situación, ¿no? De que no hay desapariciones forzadas en el sexenio de Claudia ni en el sexenio de Obrador, ¿no? Y eso también, pues pone en un debate, digamos, innecesario o en una situación de rispidez, pues con muchos de las familiares de organizaciones de derechos humanos, incluso periodistas, como tú bien dices, que han documentado los casos, que pues, está demostrado que sí hay desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, se vuelven, pues, digamos, voceros de Estado, pierden credibilidad, ¿no? Y pues desgraciadamente, o ojalá que haya una reflexión, si no sí se van a parecer a esos típicos medios de comunicación de los tiempos del PRI, ¿no? Hace rato comentabas de que en las reformas a la ley que está planteando Sheinbaum, pues se le está tratando de dar poder, ¿no? A la policía y pues en este caso a Harfuch. ¿Ustedes ven algún riesgo importante en esta situación, tomando en cuenta los antecedentes familiares y pues también los mismos antecedentes de Harfuch, de él, pues en cuestiones de desaparición, detención arbitraria, cuestiones por el estilo? Pues sí, más que una cuestión familiar, podemos usarlo por tener la sangre que tiene. Lo que sí vemos con preocupación, y bien lo mencionas, es al final de cuentas, ¿quién va a utilizar tus datos biométricos? ¿Quién va a utilizar toda esta información en la cual van a tener acceso? Ya tuvimos el antecedente de García Luna, ¿no? Que nos dirán que ya no es lo mismo. Tuvimos el otro antecedente de un titular de la Comisión Nacional de Búsqueda que vendió a empresas particulares el ADN de todos los familiares, ¿no? Y después las empresas particulares de ADN empezaron a llamar a los familiares a decirles, ay, parece que hay concordancia con tu ADN y un desaparecido, pero cobramos tanto para poder hacer el estudio, ¿no? Entonces, bueno, sí hay una historia terrible no solamente de una mala utilización de la información para detener o acusar o fabricar delitos a gente inocente, sino también pues de lucro y de venta con esos datos. Nosotros creemos que estuviera Harfuch o no, es una muy mala idea, en el ámbito incluso de la seguridad pública, creer que con dándole más poder o
o violando el derecho, derechos humanos o el derecho a la privacidad o el derecho a muchas cosas, que con eso se va a resolver el problema de las desapariciones forzadas. Eso es mentira, en ningún país se ha logrado. Y más bien nosotros creemos que lo que sí se debería que hacer es reforzar lo que ya está en la ley general, pero también pues revisar realmente el grado de impunidad que hay en México, que ese es el otro gran problema que hay en el tema de las desapariciones forzadas. Y finalmente el Comité Cerezo está ahorita, digamos, realizando algunas actividades para, pues, parar o estas reformas, o está dando su punto de vista de alguna manera con la Secretaría de Gobernación, que están teniendo algunas mesas de trabajo con algunos familiares de desaparecidos, pues para intentar parar estas reformas o abonar algo al respecto. Sí, pues prácticamente desde que nació la ley en el 2017, hemos estado contribuyendo, colaborando a la ley, hemos planteado varias reformas a la ley general que tienen más que ver que en el ámbito de la inteligencia policial, tienen que ver en el ámbito de que se obligue, que en la ley esté escrito la obligación de la coordinación entre la búsqueda y la investigación, y que incluso haya sanción a los funcionarios que no estén cumpliendo con la ley general, ¿no? El otro gran punto que hemos estado pugnando y que lo hemos hecho público a través de posicionamientos, a través de comunicados, es la necesidad de crear el Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, o como le quieran llamar, pero sí se necesita una voluntad política grande de crear una infraestructura necesaria con capacidad humana y técnica para responder mínimo a los 72,000, si mal no me equivoco, cuerpos que hay sin identificar, ¿no? Entonces ese es como el reto. Entonces hemos estado constantemente posicionando, las autoridades saben quiénes somos, saben cómo nuestra posición, y efectivamente vamos a tratar de incidir para que las leyes que se aprueben o las reformas a la ley general sean las mejor posibles, ¿no? Que siempre decimos, hay que escuchar la experiencia que ya tiene mucha gente, muchos familiares de años, para poder hacer algo bien, ¿no? Si se hace algo mal, pues lo único que va a suceder es prorrogar el dolor, prorrogar la situación de tortura, de zozobra de miles de familiares en México. ¿Algo más que desees agregar, Héctor? Pues que estamos, como Comité Cerezo, somos parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada, y vamos a estar este mayo, que ya se viene en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, precisamente colocando estos puntos de lo que creemos desde el punto de vista de algunas o varias organizaciones. Creemos que debería que estar en esa ley, y lo que debería estar haciendo el gobierno para realmente terminar pues con las desapariciones forzadas en el país, y también para garantizar verdad y justicia a los familiares. Perfecto, Héctor. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, y pues estaremos pendientes de las actividades de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, me parece que es. Entonces, pues para darle seguimiento a todas sus actividades que vayan a tener, y pues junto con la campaña nacional contra la desaparición forzada, darle cobertura y realizarles algunas entrevistas también por allá. No, pues muchas gracias. Gracias por este espacio. Muchas gracias, Héctor. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like. Suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.